Por favor. Primero que nada, muchas gracias, Estrella. Realmente fue un acto muy bonito esto de asociar las introducciones de los invitados con estudiantes que están empezando una carrera y que esperamos de algún punto vean que para todos nosotros esto realmente es la magia del descubrimiento. Para comenzar, quiero decirles que yo no tengo ni fluidez ni vocabulario en español, porque me fui hace 35 años. Pero encontré que como, oye, nacido en Arica, voy a dar una charla en inglés. Sería una vergüenza. Entonces decidí traducir la charla. Ahora, yo en general cuando hablo y doy mis charlas, la hago de manera espontánea y lo que viene, viene. Pero acá, debido a la falta de fluidez, voy a tener que leerla. Así que, no de manera continua, pero necesito recordatorios para acordarme cuál es la palabra. Así que de antemano les pido disculpas si es que me ven chequeando la computadora de manera más o menos seguida. La otra opción, si quieren, se las doy en inglés. ¿Inglés o español? Ok, español it is. Antes de empezar, quiero, primero que nada, agradecer a nuestros anfitriones, y en particular a Andrés Kuf y a Paola Cañón, que llevaron realmente el peso de lo que significó coordinar una visita de este número de científicos, de tal manera que no solamente tengan un buen tiempo en Chile, pero que si no tengan esta interacción tan especial con lo que es la ciencia en este país. Ahora también quiero agradecerle a todos ustedes la asistencia al evento. Estaba asegurándome que tenía el tiempo acá. Now, el propósito de nuestra visita y la razón por la cual coordinamos este evento es ayudar a ilustrar la gran importancia de la ciencia básica, esta es la keyword here, como catalizadores de cambio, no solo en conocimiento, pero también en su impacto en la vida y salud del ser humano. Ahora, para los colegiales y estudiantes de pregrado en la audiencia, también esperamos mostrarles que ciencia es emoción y diversión. Y que de hecho, the thrill of discovery, me fue imposible encontrar la manera de traducir esto, es una experiencia sin igual. To discover the undiscovered. To uncover la magia of biology. Ahora, para las autoridades y científicos presentes y que de alguna manera quizás participan en políticas de financiamiento y evaluación de proyectos en Chile, esperamos con este grupo de charlas ilustrar de manera muy clara y profunda la gran importancia de apoyar la ciencia a su nivel más básico, sin ningún tipo de expectativa a corto plazo en cuanto a resultados, aplicaciones o beneficios directos. Y de hecho difiero completamente con la visión del director de Corfo anteriormente, porque ustedes, yo creo que vieron en el ejemplo de Thorsten cómo haciendo ciencia a su nivel más elemental, cómo funciona la corteza visual, eventualmente transformó la vida de miles de niños que de otras maneras hubieran quedado ciegos. Pero en ningún momento el trabajo fue driven con la necesidad de aplicar. Y hasta que no entiendan que el financiamiento tiene que ser a largo plazo, yo creo que Chile, que tiene gran calidad humana de científicos, gran calidad intelectual, no va a poder llegar al punto de competición. Se dice competición, ¿no? To be competitive
con los mejores centros que se encuentran. Entonces, si tengo que decirles yo cuál es la receta más importante que separan los programas visionarios de gran impacto de aquellos que no lo son, hay que darles el financiamiento y las alas para volar a los científicos de Chile. Ahora, habiendo dicho esto, estas fotos de hecho originalmente iba a ser un juego. Iba a mostrar fotos de distintas edades de cada uno y cosas que ustedes adivinen quiénes son. En algunos casos es muy obvio, ¿no? Thorsten, por ejemplo, siempre fue un debonair, un hombre con un gran atractivo. Susumu, yo creo que quien se pierde. Pero el resto quizás es un poquito más complejo. Pero ustedes ya deben saber, lógicamente, que ahí está Corey, como una little girl. Esto cuando era estudiante graduada ahí en el MIT, cuando estaba haciendo su doctorado. Ahí está Tom Maniatis, cuando hace uno de los descubrimientos que transforman el mundo de biotecnología, donde clonó el primer clon humano. Ahí está Richard Axel, uno de los hombres más brillantes en ciencia hoy en día. Y ese era un young Charles Zucker, cuando tenía pelo. Bueno, habiendo dicho esta pequeña introducción, entonces comencemos. Ahora, la función de nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos básicos, que incluyen tacto, audición, olfato, gusto, y incluyen visión, tacto, olfato, audición y gusto, es crear una representación interna del mundo exterior. Pero sucede que esto crea un problema, porque el mundo en que vivimos está compuesto de cosas reales, un puente, una silla, un micrófono, una banana. Pero el cerebro solo está compuesto de células y señales eléctricas. Entonces, ¿cómo transformamos nosotros un mundo real en una representación interna que está basada nada más que en señales eléctricas? Y ese es el gran desafío y misterio de la neurociencia. Ahora, una consecuencia de esta transformación es que nuestra representación del mundo solo existe en nuestras mentes. De hecho, el cerebro no crea una representación exacta del mundo exterior, sino que compone nuestra visión única e individual. De hecho, cada uno de nosotros vemos el mundo un poquito distinto. Y en el ejemplo que tengo acá, cada especie vive en su propio mundo sensorial, en el cual otras pueden estar parcialmente, o en algunos casos, como este, completamente incapaces de percibir. Ahora, por ejemplo, nosotros vemos en color porque tenemos receptores en nuestra retina que detectan el verde, azul y rojo, y juntos nos dan el espectro visual completo. Ahora, sucede que los perros, por otra parte, solo tienen 2 detectores, azul y verde, no tienen el rojo, por lo cual su visión del mundo es distinta a la nuestra. Por ejemplo, acá vemos en esta imagen 3 cachorros de la manera que nosotros los vemos, y esta es la manera que ellos se ven. Por lo cual ustedes pueden apreciar cómo el tipo de receptores que tenemos determinan gran parte la representación interna del mundo que creamos en nuestras mentes. Ahora, en mi laboratorio, ¿está el volumen bien o no?
¿Sí? ¿El acento? Ariqueño. En mi laboratorio trabajamos en el sentido del gusto y lo usamos como una plataforma para dilucidar cómo el cerebro representa el mundo exterior. Ahora, el sentido del gusto es responsable de detectar y responder a un gran rango de estímulos químicos que incluyen los 5 sabores básicos. Esto es dulce, amargo, salado, ácido y umami. Umami es una palabra en japonés que significa yummy, rico, sabroso, y que denota y representa el gusto de las proteínas y aminoácidos. Ahora, los receptores del gusto se encuentran en papilas gustativas en distintas áreas de la lengua. Como ustedes ven acá en el back de la lengua, a los lados de la lengua. Ups, me avancé una slide. Atrás de la lengua, a los lados de la lengua y acá al frente de la lengua. Pero contrario a lo que ustedes aprendieron en el colegio, no existe un mapa de gustos en la lengua. Todas las secciones de la lengua tienen papilas gustativas que detectan los 5 sabores básicos. Ahora, esta pequeña paleta de solamente 5 sabores básicos resuelve todas las necesidades nutritivas del organismo. Dulce para asegurar el consumo de productos ricos en energía, ácido para prevenir la ingestión de comida fermentada, se acidifica, sal para asegurar que mantenemos el balance electrolítico, umami para ayudar a identificar comidas ricas en proteínas, nosotros no podemos sintetizar mucho de los aminoácidos, y amargo, lógicamente, para prevenir la ingestión de compuestos tóxicos y peligrosos. Ahora, lo que voy a hacer hoy día es hablar de 2 temas en general. El primero va a ser la pregunta de cómo la lengua sabe lo que prueba. Y el segundo es cómo el cerebro sabe lo que la lengua sabe. Ahora, durante los últimos 15 años, mi laboratorio ha identificado los receptores responsables de detectar los 5 sabores básicos. Estos son los receptores en las células gustativas en la lengua que son responsables de detectar este mundo químico. Dulce, umami y amargo son detectados por distintas familias de receptores. 2 familias. Una se llaman los T1Rs, que detectan umami y sweet, y hay uno de cada uno. Hay un solo receptor para sweet que detecta el mundo entero de cosas dulces, un solo receptor para umami que detecta el mundo entero de aminoácidos, y una familia de más o menos 30 a 36 receptores que detectan el mundo amargo. Ahora, sol y ácido son ionic taste, son gustos iónicos, y de manera correspondiente son detectados por receptores que son canales iónicos. Y en el caso de, acá tenemos sour y tenemos salt. Y sucede que hace más o menos 4 años atrás también descubrimos que tenemos receptores para el CO2. Y la razón que nosotros, los humanos, tenemos una gran atracción a bebidas gaseosas es porque tenemos un receptor en nuestra lengua que detecta CO2. Ahora, la función de estos receptores ha sido comprobada usando una gran variedad de ensayos. Pero lo más interesante han sido realizados en modelos de animales, específicamente en ratones. Y específicamente son ratones en los cuales usamos ingeniería genética para modificar estos receptores y ver el impacto en el comportamiento y la fisiología del animal. Podemos hacer cosas con ratones que jamás podríamos hacer con un estudiante graduado, por ejemplo. Es un nivel de control extraordinario. Ahora, lógicamente, si manipulamos el sistema del gusto del ratón, tenemos que tener estrategias para medir el cambio, porque no podemos sencillamente preguntarlo, ¿qué es lo que se siente ahora? Y uno de los ensayos que usamos más sencillo es poner un electrodo en el nervio principal que inerva la lengua, y ahora estimulas la lengua con distintos compuestos químicos.
Y lo que pasa es que tú estimulas la lengua, estimulas el receptor, estimulas la célula manda una señal eléctrica que ahora se va por este nervio y con el electrodo la podemos detectar. Y ustedes lo que ven acá son señales en respuesta a distintas cantidades de, por ejemplo, en este caso, un estímulo dulce. Le das un poquito de dulce, detectas un poquito de actividad eléctrica, le das un poquito más, detecto más actividad. Cada una de estas líneas es el firing de un action potential. ¿Ok? Es una señal que viene por el nervio. Y si le damos mucho más, tenemos actividad que es mucho más grande. Ahora, lo que yo he hecho para el beneficio de esta audiencia es convertir la señal eléctrica en sonido, como lo hizo el Thorsten. Cosa que ustedes ahora puedan escuchar el sabor. ¿Ok? Entonces, primero les voy a poner un poquito de dulce. ¿Qué es lo que siente tu cerebro? Ahora vamos a poner un poco más de dulce. Y ahora vamos a poner un café con unas 4 o 5 cucharadas de dulce. ¿All right? Entonces, usando este tipo de ensayos fisiológicos que nos permiten leer la señal que viene del sistema gustativo, lo que hicimos fue generar animales donde genéticamente eliminamos cada uno de los receptores, uno por uno, y vemos qué consecuencias tienen la fisiología y comportamiento del animal. Entonces, si agarramos un ratón completamente normal y le medimos la respuesta a los gustos básicos, encontramos respuestas normales. Acá está una respuesta a umami, a sweet, a amargo, a ácido, a salty. No sé por qué no muestra acá la de CO2. No se preocupen de las diferencias en altura en estos registros. Lo que importa es que cada uno tiene un comportamiento bien característico. Y lo que hicimos primero es generar animales donde eliminamos el receptor de umami. Este animal no tiene receptor de umami. Genéticamente fue removido. Y como ven, este animal pierde completamente la capacidad de responder a umami. Pero todos los otros gustos se mantienen normales. Luego, en otro animal, usamos ingeniería genética para eliminar el receptor dulce. Y como ven, las respuestas a azúcar ahora, en este caso, están completamente ausentes. Pero las otras están perfectamente normales. De paso, les comento que este animal tiene una vida muy triste. Ahora, hemos hecho lo mismo con receptores amargos, con receptores ácido y salado, y finalmente con el receptor del CO2. O sea, este animal no detecta bebidas gaseosas. Y estos estudios y una serie de otros estudios similares, manipulando el genoma del ratón y el sistema gustativo, hoy nos reveló, dilucidó, la lógica por la cual el gusto es codificado en nosotros. Lo que tenemos nosotros es receptores sintonizados para cada uno de los gustos que están en células específicas y dedicadas a cada sabor. O sea, lo que tenemos en la lengua son papilas gustativas con una célula dulce que detecta dulce, una célula amarga que detecta amarga, una célula umami que detecta aminoácidos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo que quiero hacer es ilustrar dos experimentos que emergieron de estos estudios que nos enseñan mucho de la lógica de cómo codifica el sistema periférico, el sistema del gusto. El primero es que, recuerdan como les dije al principio a ustedes, que cada uno crea su propia representación del mundo dependiendo de nuestros sentidos sensoriales y lo que somos capaces de detectar, cómo creamos nuestra misma propia visión interna. Bueno, el primer punto es que diferencias en estos receptores del gusto entre distintas especies y aún distintos individuos son las bases de las diferencias innatas de sabor entre individuos y entre especies. Y les voy a explicar esto de manera bien fácil. Ahora, ¿cómo estudiamos preferencias de sabor nosotros en un ratón? No, sucede que los ratones, como a la gente, les gusta la buena vida. Si agarro un ratón que tiene mucha sed y le doy 2 botellitas, una con azúcar y una con agua, el ratón va a tomar de la que tiene azúcar 50 veces más de la que tiene agua. Y de esa manera te está contando su preferencia. Pero ese examen es un poco rústico. Entonces lo que hacemos es un poquito distinto. Agarramos un ratón, lo entrenamos a ponerlo en una jaula, lo entrenamos a que reconozca una pequeña ventanita que se abre, y en esa ventanita aparece un bebedor.
Y ese bebedor mecánicamente presenta una de 16 distintas soluciones. Entonces, se abre la ventana y por 3 a 5 segundos el animal ahora puede ir y degustar qué es lo que viene de ahí. Y tenemos un pequeño rayo láser que cuenta la cantidad de languetazos. Y sucede que la frecuencia de languetazos es una reflexión directa de la preferencia del ratón por ese gusto. ¿Estamos? Entonces en el ejemplo acá le estamos dando más y más sacarina. Y como se dan cuenta ustedes, mientras más sacarina le damos, más languetea. ¿Languetea se dice? No, más lame. ¿Lame? Más lamea. ¿No? Me parece que dije algo mal. Ahora les voy a mostrar, me parece este es un clip que muestra esto. Ahí está el ratón, viene por around, una de las 16 botellas se mueve, se abre esa ventanita que está ahí, el ratón lame y el láser lee. Y le presentamos 16 distintas soluciones y podemos ver qué le gusta y qué no le gusta. Oye, cuando hicimos este experimento con una serie de compuestos dulces, nos encontramos... ¿Está cambiando la slide o no? Nos encontramos con una gran sorpresa. Acá incluyemos compuestos que incluyen sucrosa, sacarina y muchos endulzantes. Pero lo que pasa, se dan cuenta acá que el endulzante más utilizado en el mundo, aspartamo, es completamente invisible al ratón. O sea, este ratón, agua o aspartamo, cero diferencia. Y la pregunta fue, ¿por qué? ¿A qué se debe esta diferencia tan fundamental en el gusto del ratón y en este caso del ser humano? Entonces hicimos el experimento obvio. Fuimos e identificamos los receptores de gusto humanos y ahora hicimos lo que cualquier estudiante haría con las herramientas correctas. Agarramos los receptores humanos y los reintroducimos al ratón. Y lo que hicimos fue completamente humanizar las respuestas del ratón. Cosa que este ratón ahora tiene las preferencias exactas que tiene un ser humano en cuanto a dulce. Hemos repetido este mismo experimento con umami y con amargo, y en cada uno de los casos podemos transportar las diferencias innatas de sabor de una especie a otra. Ahora, el segundo punto que quiero ilustrar es que estas células de gusto funcionan como sensores de líneas fijas, como cables duros, cuya estimulación activa directamente comportamientos innatos. Dulce quiere decir apetitivo y atractivo, y amargo guía respuestas aversivas. En otras palabras, si por ejemplo agarramos una papila gustativa acá, donde estas células negras son dulces, entonces el modelo es que activación de estas células dulces, con por ejemplo azúcar, dará origen a una señal dulce y atracción. Entonces lo que tiene es un cable duro, ¿no? Ahora, si esto es verdad, una predicción de este modelo es que si podríamos activar estas células con cualquier otro estímulo, nada que ver con algo dulce, deberíamos de manera similar evocar el sentimiento de dulce y atracción. ¿Estamos de acuerdo? Y efectivamente, eso es lo que hicimos. Lo que hicimos es usar ingeniería genética para crear un ratón donde pusimos los receptores amargos en las células dulces. Y si estamos correctos ahora, todo lo amargo debería saber dulce. Este es el experimento donde usamos el control primero, donde ponemos el receptor amargo en células amargas, y como ven, es gran aversión. Y ahora agarramos este mismo receptor amargo y lo ponemos en las células dulces, y como ven, ahora el animal se lo toma como si fuera azúcar. Ahora, estos tipos de estudios y resultados han revelado la simpleza y elegancia con la cual el sistema del gusto funciona en la periferia.
Entonces, ¿cómo sabe la lengua lo que probamos? Oye, papaya. Papaya se dice, ¿no? Cuando yo crecí se decía penca, papaya, fácil. Muy sencillo. Solo debe saber qué células fueron activadas. Vamos a la segunda parte ahora. ¿Cómo sabe el cerebro lo que la lengua sabe? No, por mucho tiempo se ha sabido que cada uno de nuestros sentidos está representado en áreas específicas de la corteza. Visión, tacto, audición, olfato, que Richard va a hablar de esto un ratito más, y el sentido del gusto, que está en una sección muy específica que se llama la ínsula. Y la pregunta que hicimos nosotros es cómo cada uno de los 5 sabores básicos está representado en la corteza cerebral. Ahora, hace más o menos, esto que está acá en verde es la corteza gustativa. Y sabemos dónde está debido al patrón vascular en esa área del cerebro. Este es un cerebro de ratón. Y lo que hicimos fue desarrollar una estrategia para visualizar la corteza gustativa en vivo y en directo, mientras el animal experiencia un sabor. En otras palabras, lo que hicimos es crear una pequeña ventana por la cual observamos el cerebro en acción. De hecho, agarramos el ratón y le hacemos una pequeña craniotomía, más o menos de 1 milímetro por 1 milímetro. Sabemos dónde estamos debido al mapa vascular. Entonces vamos sobre la región de la ínsula. Y ahora le ponemos una pequeña ventanita de vidrio y usando un microscopio muy específico, muy sofisticado, podemos ahora observar qué pasa en ese ratón mientras degusta distintos sabores. ¿Estamos? Ahora, lógicamente, tenemos que medir de alguna manera la actividad neuronal. Y para eso lo que hacemos es que introducimos en las neuronas moléculas que cambian de color cuando las células se activan. Acá están todas de un color verde y cuando se activan en respuesta al estímulo, cambian su espectro. Y midiendo ese cambio con este microscopio especial, podemos ver cómo el cerebro está reaccionando y representando estos estímulos sensoriales. Ahora, empezamos este trabajo yendo de manera muy sistemática y el primer set de experimentos se hizo con el gusto amargo. Entonces agarramos la sección de la ínsula, la dividimos en subsecciones de 300 micrones y le damos al animal cosas amargas y vemos qué pasa. Y encontramos, para nuestra gran sorpresa, que hay una región muy específica en el extremo posterior de la ínsula que responde sistemáticamente a amargo. De hecho, esta área cortical está presente en todos los animales que testeamos, pero lo más crítico es que responde de manera muy significante a amargo, pero no a los otros gustos. En otras palabras, lo que es una área cortical selectiva para el gusto amargo. Ahora, nosotros hace muchos años atrás demostramos que los roedores, como los seres humanos, detectan una gran cantidad de compuestos amargos, como todos nosotros podemos hacerlo. Y esto se debe a que nosotros tenemos un gran número de receptores amargos, más o menos 36 en el caso de los humanos, 30 en el caso de los roedores. Ahora, si efectivamente este cortical field que hay acá, que les mostré en la slide anterior, este que está acá arriba, representa el gusto amargo, podemos hacer 2 predicciones científicas. La primera es que la representación de todos los gustos amargos debería estar ahí. Y efectivamente, hicimos el experimento, donde agarramos ahora no solamente un gusto amargo, en este caso 3, 4 o 5, vemos cómo se representan en el cerebro, y como predecido, cada uno de ellos selectivamente activa solamente este cortical field que representa bitter taste. Y de hecho, la variabilidad en las respuestas que vemos a distintos amargos es muy similar a la variabilidad que se ve cuando el mismo bitter se presenta en distintos tests.
Ahora, la segunda predicción que hay, si este centro cortical efectivamente representa el mundo amargo, es que debería ser muy específico y selectivo. O sea que si nosotros eliminamos genéticamente uno de los 30 receptores amargos, lo que deberíamos hacer es completamente eliminar la representación de ese subset de gustos amargos en el cerebro, pero todos los otros gustos amargos deberían mantenerse. Entonces, nuevamente, usando ingeniería en genética, lo que hicimos es generar un ratón en el cual eliminamos el receptor para este sabor amargo, que se llama cicloheximida, y como ven, las respuestas a cycloheximide están completamente gone, pero las respuestas a otros gustos amargos se mantienen. Y ahora vemos cuál es el impacto de testear estos gustos en estos animales. Y como ven acá ustedes, si agarramos un animal que sea control, tiene respuestas perfectamente normales a quinine. Este es un compuesto sumamente amargo, que es lo que se encuentra en tonic water, en agua tónica. Y tiene respuestas completamente normales también a cycloheximide. Pero si ahora examinamos este animal que eliminamos selectivamente solamente el receptor de cicloheximida, ustedes ven que la representación cortical de quinine está completamente no afectada, pero la representación de cicloheximida está completamente eliminada. Juntos, estos resultados demuestran selectividad topográfica en la organización del sabor amargo en la corteza gustativa y validan a este cortical field here como la representación cortical de amargo en la ínsula. Pero, ¿qué pasa con los otros gustos? Este es 1 de 5. ¿Cómo se representan los otros gustos en la corteza cerebral? Bueno, luego examinamos lo dulce y encontramos, para nuestra gran surprise, que 3 milímetros distante de la representación amargo, de manera anterior, se encuentra un área especializada en representar solamente dulce. Y separado a esos dos, encontramos la representación cortical del salado. En otras palabras, lo que tenemos nosotros es una segregación de la representación de los gustos en el cerebro, creando en esencia un mapa cortical de sabores, lo que llamamos un gastotopic map. Distintas áreas del cerebro dedicadas a reconocer distintos sabores. Entonces, ¿cómo sabe el cerebro lo que la lengua sabe? En principio, muy fácil. Todo lo que tiene que saber es cuál área fue activada. Ahora, si efectivamente esto es verdad, y estos puntos cerebrales representan el mundo gustativo, hay dos predicciones. La primera predicción es que si yo puedo de alguna manera inactivar, silenciar uno de estos cortical fields, yo debería eliminar tu habilidad de sentir ese gusto, aun cuando te lo esté dando. ¿De acuerdo? Y la segunda predicción es que si yo de alguna manera pudiera activar uno de esos centros corticales, tú deberías creer que estás sabiendo ese gusto. ¿Se dice sabiendo, no? Estás degustando ese gusto, aun cuando no te esté dando nada. Y ahora lo que voy a hacer es demostrarle que efectivamente estas dos predicciones son correctas. Ahora tenemos un problema. El problema está que ¿cómo examinamos qué saborea el cerebro de un ratón? Una cosa es leer una señal eléctrica. Oye, esto dice que se activó. Pero ¿cómo sé yo que él está sintiendo dulce o está sintiendo amargo? Y desafortunadamente no me puede decir. Entonces lo que hacemos es desarrollamos una serie de estudios de comportamiento donde le enseñamos al ratón a reportar con su comportamiento qué es lo que está probando. ¿Estamos? All right. Y les voy a explicar cómo funciona el experimento. Sucede que si pongo un ratón con sed en una jaula con un bebedero, que da uno de dos sabores, dulce o amargo, pero da solamente una gotita, nada más para degustar. ¿Ok? Son 2 microlitros, o sea, una cosa sencillamente para probar qué es lo que es. Y agarramos este ratón y asociamos, digamos, uno de estos dos gustos
que lo vamos a llamar go, dale. O sea, sigue lamiendo con una recompensa que es agua. Sigue lamiendo porque ahora viene agua. Y al otro lo vamos a llamar no go, para. Cuando aparece el otro tienes que parar, porque si sigues lamiendo, te va a llegar un chorro de aire en la frente y te voy a aumentar la cantidad de tiempo que ahora queda para el próximo ensayo. El ratón está muerto de sed. El ratón no quiere que le dé más tiempo para el próximo ensayo. Entonces quiere adivinar, quiere reportar de manera correcta cuál de los dos gustos se le presentó. ¿Estamos? Hacemos esto una vez al día, 120 test, completamente randomizados. 60 sweet, 60 amargo, y lo hacemos por una semana. Y al octavo día venimos a testear al ratón cómo nos está reportando qué gusto está siendo presentado. Ahora, para hacer el experimento mucho más interesante, lo que hacemos es que vamos a poner amargo como go y dulce como no go. O sea, contra la innate drive. Cosa que el animal tiene que probar, tiene que pensar qué es lo que es esto y después tiene que decir con el comportamiento qué nos reporta. Ahora, si hacemos ese experimento, octavo de un ratón, este ratón tuvo 120 presentaciones random de quinine, que es amargo, y de sucrosa, que es dulce, y como se dan cuenta, en 60 de 60 adivinó de manera correcta cuál era la quinine, y en este caso está going, se está yendo contra la natural drive, y en 92 de 100, 92%, adivinó correctamente la dulce. Entonces este animal ahora con su comportamiento me está diciendo qué está degustando. Y ahora podemos hacer el experimento. Ahora agarramos este ratón que les voy a mostrar la película para que vean cómo funciona esto. El ratón no sabe leer, así que no sabe que este primer test va a ser un go. ¿Ok? Minor crisis here. Okay, déjame, let me start again. No, one second. Sí, ya veo la... Ok, ese es go. Entonces lo degustó por, un milisegundo y después siguió tomando porque era un go. El que viene ahora también es go. Tenemos un láser que mide la cantidad de languetazos, ¿eh? Así que sabemos cómo responder. No go. El que viene ahora es go. Y el último ahora va a ser un no go. All right. So now we can do the experiment. We can take one of these fully... Oh, perdón. I switch automáticamente a inglés. Ok, ahora podemos hacer el experimento crítico. Agarramos este ratón que está completamente entrenado y vamos a la corteza cerebral, en este caso donde representamos dulce, y usamos una serie de compuestos químicos para silenciar la actividad de esas neuronas. Y lo que vamos a hacer ahora es silenciar este field cortical que nosotros postulamos representa el sabor dulce y ver qué pasa. Y la predicción era que si efectivamente esto representa dulce, deberíamos eliminar la habilidad del ratón de reconocer este compuesto dulce aun cuando lo está saboreando. Entonces, acá está, antes de silenciar la corteza dulce, acá está una vez que la silenciamos, y como se dan cuenta, perdió completamente la capacidad de reconocerlo. Dulce debería ser no-go, pero ahora en el 70% de los trials, el animal es incapaz de reconocer qué se le está presentando. Y ahora sencillamente, del mismo animal, removemos, esperamos que se diluya el agente silenciador, y bingo, completamente restauramos la función normal. Entonces, este tipo de experimentos
son lo que han demostrado que estos cortical fields son necesarios para saber el sabor. Ahora, la segunda predicción es que si podemos activar estos centros cerebrales, el animal va a creer y sentir que está sabiendo ese gusto, aun cuando no le estemos dando nada. Pero, ¿cómo hacemos eso? Ahora, acá lo que hacemos es usar ingeniería genética para introducir a estas células de la corteza una serie de canales iónicos que se pueden activar artificialmente con luz. Y al activar con luz esa neurona, lógicamente, activo la señal. Por ejemplo, normalmente, si vamos a la corteza gustativa de un ratón, digamos un ejemplo, las células que están sintonizadas a dulce. Si le damos algo dulce al ratón, esta señal viaja de la lengua hasta la corteza, donde eventualmente activa a estas neuronas y el animal percibe dulce. Acá lo que vamos a hacer es un atajo y vamos a introducir esta herramienta de activación, los canales activados por luz, para activar directamente este centro cortical. ¿Estamos? Y eso es precisamente lo que hicimos. Entonces, el primer ejemplo que tengo es amargo. Entonces, usamos una serie de tecnología para introducir al cerebro estos canales que se activan con luz en el centro cortical amargo, y ahora le ponemos al ratón sobre ese centro una fibra óptica, con la cual podemos ahora estimular esas células y activar ese centro neural. Y ver qué pasa, qué siente, qué sabe ese ratón. Lo primero que les voy a mostrar es qué siente un ratón al sentir algo amargo. ¿Okay? Entonces, esta es una película. Esto, it's not important. Les voy a mostrar qué pasa cuando se activa un centro cortical amargo. Ahora, primero va a ser el ratón de manera normal. Un ratón con muchísima sed, se le presenta un estímulo que es un punto amarillo, y cuando aparece el amarillo, él sabe que tiene que empezar a lamer. ¿Lamer? Lamer. Hay 3 test. ¿Okay? Ahí está el ratón. Ahí tiene 2 cánulas en el cerebro. ¿Se las ven estas 2 cánulas? Por ahí van las fibras ópticas. Una en el lado amargo y una en el lado dulce. Le aparece el signo que tiene que empezar a tomar, aparece agua y el animal toma feliz de la vida. Ahora, en los próximos 3 ensayos, mientras hace esto, le vamos a activar el centro amargo. Y veamos qué es lo que siente. Primero con poquita luz. Ahora un poquito más de luz. Ahora aún un poquito más. Y la final con mucha luz. Oye, y hemos reevocado la experiencia completa, incluyendo las ganas de vomitar, sencillamente estimulando este centro cortical. Ahora, esta slide es un poquito dramática y nosotros somos científicos que queremos tener rigor en el trabajo. Entonces, repetimos lo mismo de una manera que sea más cuantificable. ¿Okay? Entonces, como lo hacemos es un poco más sofisticado, donde el animal ahora está sujeto a una serie de experimentos que podamos medir efectivamente la respuesta a la estimulación. Entonces, lo que vamos a hacer, agarramos a este animal que tiene mucha sed y le vamos a dar un régimen de luz en que le vamos a prender y apagar el centro amargo. Y la predicción es, si está apagada la luz, el animal debería lamer, porque tiene mucha sed. Pero el minuto que le prendemos la luz y le activamos el centro amargo, debería inmediatamente parar de beber. Oye, porque es como que te pongan a ti algo amargo mientras estás tomando agua. Y si apago la luz, debería seguir. Y si la prendo, debería parar. Y si efectivamente esto controla este comportamiento innato, deberíamos hacer esto con resolución, oye, de segundo a segundo. ¿Estamos? Ok. Entonces, 4 segundos off, 1 segundo on, 1 segundo off, 1 segundo on, y ese es el régimen que vamos a hacer.
¿Cómo estamos en tiempo? Hoy me tengo que apurar un poco. Acá está off y ven el animal lame sin ningún problema, feliz de la vida. Ahora vamos a prender la luz. Para. Apagamos. Lame. Para. Lame. Para. Lame. Y ahora el ciclo empieza de nuevo. Ahora, lógicamente, estamos midiendo nosotros la cantidad de languetazo, entonces podemos cuantificar esto. Y acá están los distintos ensayos presentados de manera random. Cada una de estas marquitas que hay ahí es un languetazo. Las podemos reordenar para que ustedes las vean mejor cuando hay luz mientras no hay luz. Y acá está el ejemplo en la presencia de luz. Como ven, hay una gran supresión de todo lo que es de manera muy dramática en la presencia de la luz. Puedes medir esto, lo que es, y puedes mostrar que es específico porque repites el mismo experimento en otra sección de la corteza gustativa, y demostrar que realmente no tiene ningún efecto. Entonces, es este tipo de estudio que validó, por ejemplo, este cortical field como la representación del gusto amargo. Ahora, dulce es un poco más complicado. Acá lo que hacemos es tomar un ratón que está saciado, no tiene muchas ganas de beber. No le interesa, de hecho. Le ponemos los canales en la región de la corteza que representa dulce, la misma idea. Le insertamos la fibra óptica sobre la región dulce. Pero ahora lo que hacemos es programamos el sistema electrónico que prende y apaga la luz para que se prenda solo cuando el ratón lame. Ahora, el ratón no quiere lamer mucho porque no tiene sed, pero con cada lamido se activa la luz y se le activa la corteza dulce. Y si esto efectivamente es apetitivo y evoca placer como el dulce, ¿qué va a pasar? El animal va a querer seguir lamiendo. En otras palabras, el animal se va a autoestimular. Y cada vez que se corta la luz, el animal debería completamente perder el interés. ¿Estamos? Ok, les voy a mostrar acá la película. Misma idea, 4 segundos el láser está off. El animal lame poco de vez en cuando. Después se prende, pero se activa solo cuando lame. Y como si ven, cada vez que la luz está on, ustedes ven la luz como se prende arriba. Y mientras mantengamos la luz on, el animal sigue y sigue y sigue lamiendo. Y una vez que se apaga, pierde completamente el interés en tomar. Ahora, esto mismo lo podemos hacer donde lo cuantificamos. Nuevamente la misma idea, cuantificas la cantidad de lamido, lo reorganizas y ves la diferencia dramática que hay es en la ausencia de luz con la presencia de luz. Ahora, el mismo experimento lo podemos hacer en un animal sin ningún tipo de restricción en su jaula, para ilustrar el punto. Ahí está el ratón, tiene una fibra óptica que está insertada en el cerebro sobre la región dulce. Y cada vez que se prenda, ustedes van a ver el reflejo de la luz, se va a ver en el lado de la jaula. Acá va a haber soluciones que solamente tienen agua, pero una va a ser agua con luz y una agua sin luz. El animal no tiene nada de sed. Entonces, ni un interés en beber, a menos que eso me dé un gran placer y me quiera seguir autoestimulando. ¿Estamos? Entonces van a ver el comportamiento ahora de un free moving animal. Ahí está el ratón, va, se prende la luz con agua, toma, se apagó, ni un interés. La próxima vuelta, agua, con luz, toma, se fue, perdió el interés. Entonces, este tipo de experimentos han sido los que hemos usado para validar el concepto que estos cortical fields efectivamente representan el gusto dulce, por ejemplo, y amargo. Pero ¿cómo sabemos que realmente lo que luz evoca es la percepción de dulce? O en este caso, percepción de algo amargo, en vez de sencillamente algo que sea o apetitivo o no apetitivo. ¿Estamos de acuerdo en la diferencia? Y para esto usamos un approach que es un poco distinto. Y lo que vamos a hacer es vamos a volver a nuestros experimentos antiguos de go and no go. Y les voy a mostrar primero con el gusto amargo. Lo que hacemos es introducimos estos canales en la corteza amarga. Y demostramos que si tú activas la luz, oye, evocas toda esta reacción horrible del animal que siente que tiene ganas de vomitar. Esto demuestra que los canales están en la sección correcta y están evocando la respuesta correcta. O sea, el experimento, la primera parte está hecha de manera apropiada.
Ahora agarramos el ratón, lo ponemos de vuelta en su casa por 10 días para completamente eliminar la memoria de esta experiencia que tuvo hace 10 días atrás. O sea, no queda ningún vestigio de esta actividad que nosotros inducimos. Y ahora hacemos un go, no go test, donde entrenamos el animal ahora a que haga go con amargo y no go with sweet. Entonces, este animal que tiene los canales en la corteza amarga, hace 10 días atrás, después de 10 días de training, ustedes ven estar reportando de manera perfecta la presencia de algo amargo contra algo dulce. Y ahora lo que hacemos es que vamos al mismo animal, le ponemos la fibra óptica de vuelta en el cerebro y preguntamos, ¿qué evoca la luz? Recuerden que el animal solo fue entrenado en go, no go con los compuestos químicos. El animal solamente fue expuesto a compuestos químicos que representan amargo o dulce. Y la pregunta es, ¿qué pasa con la luz? Y ustedes, en otras palabras, ¿cómo degusta la luz? Esa es la pregunta. Y como ven, la luz mimics, ¿cómo se dice mimics? Imita de manera perfecta la experiencia que el animal tiene con el sabor amargo. Entonces, este tipo de experimentos son los que nos ayudan a dilucidar que efectivamente el animal no solamente tiene una respuesta aversiva, pero su experiencia sensorial, su percepción, está reevocando lo que se creó con el gusto amargo. Podemos repetir exactamente el mismo experimento ahora con dulce. Le ponemos los canales, esto en la corteza gustativa de la sección dulce, testeamos que el animal realmente crea atracción, los ponemos ahora en su jaula por los próximos 10 días, cosa que desaparezca todo esto, y ahora los entrenamos en go, no go, donde el no go es sweet, o sea que es contra la innata, la drive innata, el go es amargo y agua, y ahora reinsertamos la fibra óptica en la sección del cerebro y preguntamos qué pasa cuando activamos la corteza dulce con luz. Y si efectivamente luz sabe como dulce, el animal debería not go to light. Acuérdense que hace 10 días atrás el animal goes to light, porque estamos sencillamente activando dulce. Y efectivamente, como predecido, la presencia de luz completamente imita la reactivación que se ve con el gusto dulce. Ahora, para terminar, en los últimos 7 minutos, quiero ilustrar un último punto, y que es ¿a dónde va la información de la corteza gustativa? Y esto lo podemos hacer de manera experimental, sencillamente por yendo a la ínsula, introduciendo en la ínsula una serie de elementos genéticos que nos permiten seguir la conexión de las distintas fibras nerviosas. Y si haces ese experimento, encuentras que va en general a 4 áreas principales del cerebro. Una de ellas es la ínsula, y la ínsula, la primera de ellas es la amígdala, y como ustedes saben es el centro de emoción del cerebro, y el centro que está envuelto en palatability y en asignar valor positivo o negativo a una experiencia sensorial. Va al nucleus accumbens, que es nuestro centro del placer y recompensa. Va al hipotálamo, que es el centro de alimentación. Y va a la entorhinal cortex, que es la entrada principal del cerebro a los centros de memoria. Entonces, lo que voy a terminar ahora es demostrar cómo la información en uno de estos lugares que va de la ínsula al próximo lugar manipulan la experiencia sensorial y modifican la experiencia sensorial del animal. Y como ejemplo vamos a encontrar a la amígdala, que es el centro de palatabilidad, no se dice palatability, no sé cómo se dice en español, de degustación, buena o mala, del cerebro. Entonces lo que hacemos acá, oye, hace un calor con estas luces acá. You don't have any water, do you? Don't worry.
Entonces vamos a hacer el experimento primero con la amígdala y vamos a terminar con la amígdala, que es el centro de emoción, motivación y palatabilidad. Entonces lo que hacemos, introducimos de nuevo estos tracers genéticos que nos permiten seguir la señal o en la sección dulce o la sección amarga de la amígdala y de la corteza de la ínsula y preguntamos a dónde van a la amígdala. Y cuando hacemos ese experimento nos encontramos con una gran sorpresa. Y lo que encontramos es que el sweet y el bitter, el dulce y el amargo, van a dos secciones completamente separadas de la amígdala. Así la amígdala está representando en su propia topografía lo que es apetitivo y lo que es no apetitivo. Ahora, si efectivamente la amígdala es el centro del cerebro donde la información del gusto va y le confiere palatabilidad a un compuesto, deberíamos hacer el siguiente experimento de pensamiento. Yo debería darle un ratón a algo que es completamente unpalatable, algo malo, que no tiene, oye, ningún gusto, que no lo quiero consumir. Y si yo activo la región de la amígdala, que representa parte buena del gusto, quizás debería ser capaz de convertir algo que es unpalatable en algo que es palatable. ¿Estamos de acuerdo? Y ese es, ¿estamos de acuerdo que decir sí o estamos de acuerdo que decir no? ¿Sí? Ok. No, ahí acá, yo creo que se nos van a desmayar los próximos... ok, entonces el experimento está basado efectivamente como lo hicimos anteriormente. La única diferencia es que ahora vamos a activar no los centros corticales, sino que vamos a activar específicamente centros en la amígdala. Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a agarrar este ratón, donde ahora tenemos introducidos estos canales en la sección de la amígdala, thank you, Paula, que recibe información de la sección dulce. Vamos a darle al ratón algo que es amargo, que no le gusta para nada, y vamos a sujetarlo a 15 tests. En 11 de los 15 tests, el animal va a ser presentado con algo amargo, que son estos 11. Y como ven, el animal lame muy poco porque no tiene ningún interés en tomar algo amargo. ¿Por qué toma un poquito? Porque el animal tiene muchísima sed, que es la manera que lo forzamos a que performe well en el experimento. Y ahora lo que vamos a hacer, manteniendo exactamente la misma cantidad de amargo, es en 4 de los tests, vamos a hacer este sistema que reactive la región de la amígdala que recibe información de la corteza dulce cada vez que lame. Y si efectivamente al lamer se prende la luz y eso le cambia el valor emocional a el estímulo, el animal ahora, ¿qué es lo que va a querer hacer? Es seguir lamiendo, aun cuando es algo completamente amargo. ¿Estamos de acuerdo? Y acá les voy a mostrar los 4 tests en los cuales le damos eso, que le activamos la corteza, le activamos la amígdala. Y como ven, hay una transformación completa en el comportamiento del animal, donde algo que era normalmente aversivo se convierte en algo completamente apetitivo. Mira, tenía una serie de otras slides, pero yo creo que vamos a parar ahora porque veo toda la gente acá que el calor es una cosa un poco fuerte. Ahora, lógicamente, son detalles sin gran importancia. Podemos hacer exactamente el mismo experimento al revés. Podemos dar al animal algo que es completamente apetitivo y transformarlo en algo completamente aversivo, pero ahora en vez de manipular la área de la amígdala que representa lo bueno, manipulamos el área de la amígdala que representa lo malo, ¿cierto? Entonces acá el ratón está tomando pura azúcar y está feliz de languetear. Y en un número pequeño de los trials le prendemos la amígdala que recibe la información de la corteza amarga. Y como ven, lo que hacemos es completamente suprimir toda la respuesta a esto que sigue siendo igual de dulce, pero ya no tiene el valor asociado. Ahora el animal lo reconoce como algo amargo. Entonces, para terminar esta charla, les voy a contar en qué es el trabajo que estamos haciendo ahora. Entonces, el enfoque de nuestro nuevo estudio
se dedica a una serie de preguntas que incluyen cómo son estos comportamientos tan complejos coreografiados, cómo hace un animal finalmente para tomar estas decisiones de qué como y qué no como. ¿Cómo están las mezclas de gustos representadas en el cerebro? Yo les hablé de los gustos básicos, pero todos ustedes saben que limonada no es lo mismo que agarrar limón con agua o limón con azúcar. Entonces, claramente las mixes tienen que ser representadas de manera distinta a los individual tastes. So how does the brain do it? That is a key part of our work. La tercera, que todos ustedes lo han experienciado, es que cómo nuestro estado interno cambia el sabor de las cosas. Oye, emoción, expectación, hambre, saciedad. Todas esas condiciones internas que el cuerpo lee cambian cómo degustan los sabores. How? How does that happen? How does the brain lee el estado interno y lo transforma en una modulación de la representación? Y la última pregunta que, oye, mi vecino en Colombia es el maestro del mundo del olfato, es que estos dos sentidos químicos son la esencia del mundo sensorial. Entonces, ¿cómo they come together? To orchestrate flavor. Flavor es distinto a gusto. Flavor es gusto, olfato, textura, temperatura y visión. Ahora, una de las cosas importantes de hacer ciencia, como dijo Thorsen, es saber qué pregunta hacer. Y si la pregunta es tan compleja, es imposible responderla. Oye, quiero estudiar cómo se codifica la fe en el cerebro. Oye, dos cosas. La primera es que fe se codifica en el cerebro. Trust me, I know. La segunda, que es imposible de responder. Oye, quiero estudiar flavor. Gusto, olfato, visión, tacto, temperatura. Demasiado complejo. Entonces, agarremos preguntas que son dilucidables. ¿Existe esa palabra, no? ¿Sí? Y si van a encontrar ustedes un punto común en cada una de las charlas hoy día, en que en cada uno empezamos con preguntas muy grandes. ¿Cómo funciona el cerebro? Pero usamos ejemplos específicos para ayudarnos a llegar allá. Para terminar, tengo que agradecer, lógicamente, a mi equipo, que incluye, por favor, y que incluye, lógicamente, colaboradores, estudiantes, técnicos y doctores, que han demostrado hoy un esfuerzo y creatividad extraordinaria cuando empezamos estos estudios hace 15 años atrás. Primero que nada, a mi gran colega y colaborador Nick Riva del NIH, con dos de sus postdocs que han sido instrumental in all of our studies. Y finalmente a un grupo muy especial de estudiantes, doctores y técnicos ahora en Colombia, que han sido la fuerza atrás de todos estos estudios. Así que paro acá y feliz de tomar preguntas.